Y bueno, como ya sabéis, es un máster que está dirigido por Aulas Cedesna y por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. En primer lugar, quiero presentarme. Soy Leire Tomás, soy logopeda, quiromasajista, soy profesora de otros módulos del máster de patología neurológica, del máster de ALE, y soy la gerente de una consulta particular de logopedia clínica. Eh, Soy la que he regentado junto a Ismael Fuentes y Aula Cedesna este proyecto y queríamos en primer lugar daros el índice de lo que va a ser este webinar. Lo que hemos planteado es en principio hacer una breve introducción del máster donde contaremos pues cómo se vertebra y de qué está compuesto este máster, cuáles son los objetivos fundamentales de todo el proyecto. Como elemento fundamental y que da sentido a lo que hemos diseñado está la relación multidisciplinar que une odontopediatras y logopedas, de lo cual luego haremos una breve explicación de por qué y cuál es el sentido que une estas dos disciplinas tan puramente conectadas. Más adelante daremos paso a uno de los autores que es osteopata, pedagogo y logopeda, que es Ismael Fuentes y que nos va a hablar sobre las técnicas miofuncionales combinadas con la osteología y más adelante volveré yo para explicaros todo el funcionamiento de los seminarios, que en este caso sobre que la modalidad del máster es online, los seminarios van a ser semipresenciales y más adelante os contaré por qué. Pasaremos también a comentar los aspectos del TFM y cuál es su manera de evaluarlo. Y por último, y creo que es una de las cosas más interesantes de este webinar, es la proyección de un vídeo en el que se va a mostrar cuál es el formato de aprendizaje, cuáles son las herramientas que vamos a gastar para que todo nuestro trabajo quede visto desde una manera interactiva, práctica, dinámica, que tenga un buen feedback para el alumno y que realmente pues, sea polivalente y de gran utilidad para todos aquellos que estáis aprendiendo y que tenéis interés en ampliar vuestra formación. Paso a comentar cuál es la razón por la cual este máster es diferente al resto y en principio lo primero que quiero comentar es que este máster siempre va a ser la suma de todas las disciplinas que están inmersas en la rehabilitación mediante la terapia miofuncional y de todos los trastornos relacionados con la terapia miofuncional. Por tanto, va a estar compuesto por una odontopediatra, un osteólogo, pedagogo y el resto todos logopedas, que también me parece muy importante, ya que está dirigido a logopedas este máster y por tanto la gran parte de los módulos, excepto los 3 primeros, van dirigidos y los han escrito logopedas con una amplia experiencia clínica en todos los sectores y por tanto nos pueden dar su visibilidad y su manera de trabajo, que al final es lo que queremos de este máster. Menos teoría y más práctica clínica y más inserción laboral y saber cómo lo debemos de hacer, ¿vale? Todos los módulos van a tener un enfoque multidisciplinar global. ¿Qué quiere decir? Que recogen desde el proceso de evaluación, la intervención y, cómo no, las pautas de seguimiento. Recoge todas las patologías que engloban la terapia miofuncional, no solo la deglución atípica y los respiradores orales, sino las disfagias, los neonatos, la estética facial, las disglosias y demás patologías inmersas en la terapia miofuncional. Por tanto, tiene un amplio espectro de pacientes a los que vamos a poder intervenir tras recibir esta formación. Una particularidad especial es que vamos a tener módulos específicamente diseñados para abrir nuevos campos de trabajo, como es la estética facial en la logopedia y la neonatología, que son campos que todavía están un poquito por descubrir y por pulir, pero que hemos seleccionado a logopedas altamente cualificados en este sentido y con una amplia formación en estos sectores para que nos acerquen y nos abran nuevos campos de trabajo.
Como ya he comentado al inicio, se imparte en una modalidad online, pero eso no quita que haya una relación directa con los tutores o con el tutor del máster. Se pueden hacer tutorías completamente personalizadas, individuales y cercanas a través de nuestra plataforma virtual, a través del email, incluso pues para la gente que no se maneje, a través de llamadas telefónicas, WhatsApp o incluso el lugar lo permite, pues vernos en algún lugar o cualquier otra circunstancia, siempre y cuando el alumno tenga todas las necesidades cubiertas. Nuestro objetivo es llegar a todos vosotros y vosotras que habéis confiado en este proyecto que hemos diseñado con tanto tiempo de antelación y con tanta ilusión. La columna vertebral de este máster va a ser, en primer lugar, vamos a recibir 2 módulos de odontopediatría que van a estar regentados y escritos por la odontopediatra Sonia Canet. A continuación se dará un módulo de osteología aplicada a la logopedia y a la terapia miofuncional que está escrito por el autor Ismael Fuentes, que como ya os he comentado y en unos minutos tendréis ocasión de conocer, es osteópata, pedagogo y logopeda. Y a partir de entonces se empiezan todos los módulos llevados a cabo por logopedas. En primer lugar, el primer módulo que está llevado por una logopeda es el de trabajo práctico de la terapia, o sea, los fundamentos teórico-prácticos de la terapia miofuncional para lograr una ubicación en qué es esta terminología, qué engloba, qué tipo de ejercicios y a qué patologías. Este será un módulo general de la terapia miofuncional que lo lleva a cabo Tamara Martínez, logopeda también. Y poco a poco ya nos vamos adentrando en la especificación de los módulos. A continuación llegará el módulo de terapia miofuncional, las disfunciones orofaciales propiamente dichas como la deglución atípica y los respiradores orales, cuya autora es Esther Navarro y es logopeda. Seguidamente seguiremos con el módulo de terapia miofuncional en disglosia, que la autora vuelve a ser Tamara Martínez. Y ahora sí empezamos con un módulo nuevo, que es el módulo de la estética facial, que está llevado a cabo por Esther Navarro, que ha recibido amplia información en este sector, como os he comentado, y que nos ofrece un montón de técnicas propias de la estética facial y lo que conocemos hoy en día como logoestética, aunque es una terminología recientemente nueva, pero ya hay bastante escrito y nosotros, como no, os lo vamos a ofertar. A continuación seguiremos con el módulo de terapia miofuncional en neonatología, cuya autora es María Pilar Laborda y es logopeda también. Y por último, seré yo la que cierre el máster, seré yo la profesora que dará técnicas complementarias en terapia miofuncional, dentro del cual pues veremos técnicas que complementan pero nunca sustituyen a la terapia miofuncional convencional, como puede ser el TENS, la electroestimulación tipo TENS, tipo EMS, el vendaje neuromuscular aplicado a la logopedia, y aprovechando mis conceptos de quiromasaje y técnicas manuales, pues he querido entrar en términos de masaje facial, masaje craneal y crioterapia y termoterapia, que también se puede aplicar en logopedia y se obtienen muy buenos resultados. En definitiva, este sería el orden del máster y sería pues todos los módulos que vertebran este proyecto. Por tanto, como ya he intentado reconducir, el objetivo principal del máster es que tengamos una manera multifactorial y multidisciplinar de abordar todos los trastornos miofuncionales, logrando así una globalidad interventiva que nos lleve ni más ni menos que al éxito, que tengamos recursos de sobra para poder elegir y para poder diagnosticar y corregir todos los trastornos que nos lleguen a consulta relacionados con este sentido. Por ello, este interesante proyecto va dirigido especialmente a logopedas.
Metiéndome ahora a justificar el por qué hemos querido sumar odontopediatría con logopedia, voy a daros las razones por las cuales esto es así. En primer lugar, cuando pues a los 4 o 5 años la mamá o el papá lleva al nene al odontopediatra, muchas veces le dicen, no, tienes que llevarlo a un logopeda. Entonces todos se preguntan, ¿pero por qué? O cuando llegan a la consulta de logopedia se preguntan, ¿por qué? Pues bueno, la figura del logopeda es determinante, como ya sabemos, en muchos tratamientos odontológicos. Sin esto, muchas cosas pierden el sentido, pierden la orientación y pierden el éxito. Vamos a verlo. ¿Qué pasa? Pues que estamos ante un caso de malos hábitos orales. Por tanto, tiene unos malos hábitos orales que dan unas deformidades, pues necesitamos un tratamiento odontológico. Pero sin logopedia perdemos eficacia. ¿Qué pasa? Que tenemos regresiones. Llega el paciente a los 6 meses a la consulta de odontopediatría y un desastre. Hemos visto que se han movido todas las estructuras dentarias. ¿Por qué? Porque no se ha corregido el mal hábito. Entonces, hemos corregido la estructura, pero no hemos corregido ni el hábito, ni la musculatura, ni el estado de la musculatura. Entonces, todo esto da, de nuevo, un desorden, porque los dientes, como ya sabemos, tienen memoria y si no los sustentamos y tienen una buena base, todo se vuelve a derrumbar. Más aspectos que nos unen a ambas disciplinas es que muchos aspectos trabajados desde la terapia miofuncional interfieren en los registros dentales, en la forma que obtienen los dientes, tales como la respiración. Ya sabemos que una respiración oral va a dar lugar a un paladar ojival, a un paladar estrecho, un labio corto, una dificultad para el sellado labial, la manera de masticar, la masticación en función de si es buena o es ineficiente o es un bruxismo, la deglución, la manera de deglutir, si hay una interposición lingual, vamos a estar cambiando las posiciones de los incisivos superiores y inferiores en función de dónde pongamos la lengua y, como no, el habla. A veces encontramos muchas dislalias en nenes que tienen deformidades dentarias y no son más que la posición de la lengua o el estado muscular de los músculos bucofonatorios los que están alterados y los que están dando este tipo de problemas del habla. Más cositas. ¿Qué pasa? Que cuando el odontóloga o odontopediatra sitúa una ortodoncia, esta ortodoncia empieza a hacer una serie de fuerzas, contrafuerzas y empezamos a poner los dientes en movimiento. ¿Qué pasa? Que si no hay un buen equilibrio en la movilidad, el tono y la fuerza, que esto pertenece al ámbito de la logopedia, va a haber un desequilibrio también en las fuerzas musculares, es decir, no se va a sostener esa conjunción de los dientes. ¿Por qué? Porque no hay una buena base, no hay un buen sustento, ya sea a nivel de movilidad, de tono, de fuerza, y por tanto nos va a llevar otra vez a no tener éxito. Y es muy importante también destacar que siempre que llevemos un caso de deglución atípica o digno de terapia miofuncional, sea la etiología que sea, es muy importante tener una comunicación interdisciplinar y trabajar de forma conexa y de forma responsable. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos los logopedas, si luego no está bien coordinado con el trabajo odontopediátrico, se va a destruir o no va a ser posible esa rehabilitación, y lo mismo al contrario. Por tanto, hay que trabajar al unísono y con una responsabilidad y un sentido y un razonamiento clínico ante cualquier paciente para que todo funcione en equilibrio y funcione de forma razonada y clínicamente correcta y justificada. Vale. ¿Por qué necesitamos en nuestro trabajo tener conocimientos de odontopediatría y de odontología? Pues porque muchas malformaciones estructurales
no dependen solo de la logopedia, sino que ya bien de base son congénitas o bien son adquiridas, sea como fuere. Hay ciertos casos en los que nosotros podemos corregir el hábito, pero nunca podemos corregir la forma, como es el caso de los paladares ojivales, las disfunciones maxilofaciales, las interposiciones linguales, las macroglosias, etcétera. Por tanto, siempre vamos a necesitar una intervención y un buen chequeo odontopediátrico. Siempre se necesita esa dualidad terapéutica dentro de la terapia miofuncional. De ahí que queramos aunar ambas disciplinas y hilar tan fino para que los logopedas también seamos competentes, sepamos a dónde estamos derivando, cuál va a ser el enfoque, podamos orientar mejor a las familias, conozcamos para qué sirve un disyuntor, para qué sirve una rejilla lingual, en qué ocasiones se utiliza. Y una parte muy importante de los módulos de odontopediatría, sobre todo el módulo 2, me parece que es cuál es el trato que debe de recibir y cuáles son las pautas que debemos de tener en un paciente con necesidades educativas especiales o con algún tipo de trastorno, como puede ser el autismo o una parálisis cerebral infantil y demás, nenes con mucho miedo que les tenemos que anticipar y demás, y se recogen en este módulo muchas metodologías para cómo tratar en consulta, tanto odontopediátrica como logopédica, para poder ganar a estos nenes y ganar su confianza y su seguridad y sobre todo pues que prevalezca y que el paciente se encuentre bien y esté preservada su integridad como persona. Y esto está muy bien descrito por la autora Sonia Canet en el módulo 2. Por tanto, en resumen, el odontólogo odontopediatra restablece el estado de las piezas dentarias, pero el logopeda se encarga de todo el trabajo orofacial, de todo el equilibrio, de esa, entre comillas, fisioterapia, que en este caso es la logopedia, de los órganos, los músculos bucofonatorios. Por tanto, este sería el motivo por el cual hemos aunado ambas disciplinas. Para terminar con este punto de la relación multidisciplinar entre odontopediatría y logopedia, os diré que el tratamiento interdisciplinar siempre va a ser la base del diagnóstico, la base del proceso de planificación sobre qué tipo de vía vamos a tomar y sobre todo la base del proceso de ayuda y del seguimiento para que esto se mantenga en el tiempo y sea un trabajo eficaz y con éxito. Sin más dilación, ahora sí, quiero dar paso a mi compañero Ismael Fuentes, que como ya os he contado es el autor del módulo 3, es osteópata, pedagogo y logopeda y tiene muchísimo que aportar en las técnicas miofuncionales relacionadas con la osteopatía. Así que sin más, Ismael, si estás por aquí, adelante. Hola, buenos días. Buenos días, Leire. Buenos días a todos. Leire, tienes que eliminar la presentación tuya para que yo pueda cargar la mía y eliminar tu micro y así no hay reverberación. Vale. Así vamos cargando la presentación. Vale. Vamos a ver. Quitar mi micro. Igual la tienes que cargar tú. A ver, sí, cárgala tú. Hay otra presentación ahí, la cargas. Elimina. A ver, cierra tu presentación. Aquí tienes abajo, en el botón de abajo, sí, que pone cerrar. Cierra esa presentación. Vale. Vale. ¿Sí? Y ahora ya cargo yo la mía. Muy bien. La puedo cargar yo si quieres, la tengo, ¿eh? No, ya está cargada. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Vale, ahora apaga tu micro, que lo tienes en la... Sí. Mete el puntero y apaga tu micro. Perfecto. Vale. Vamos a ver. A ver, muy bien. Hola, buenos días a todos. Soy Ismael Fuentes, soy logopeda, como nos ha presentado Leire muy bien, pedagogo, osteópata. Soy profesor del grado de logopedia en la Universidad de Alcalá de Henares, en CUNIMAD, director del máster de neurodesarrollo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, profesor también de un módulo NISEP de osteopatía para logopedas y director de la clínica CEDESNA, en donde trabajo junto con otra clínica de odontopediatría, donde me he especializado en la parte de logopedia
en todo lo que es la parte de miofuncional y odontopediatría. Bien, este módulo lo quisimos meter dentro del máster, de este máster, porque creemos que es un módulo muy importante para todos los logopedas y que en realidad dentro del grado de logopedia de la Universidad de Alcalá de Henares también hemos metido ya alguna pincelada de este tipo de tratamientos a nivel osteopático, porque creemos que la integración de la osteopatía dentro de la logopedia es súper importante. Aparte de interesante, es súper importante que este tipo de herramientas pues, esté habilitada para los logopedas, ya que nos va a aportar muchísimo éxito, como dice Leire, en los tratamientos, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. El diagnóstico, por un lado, tenemos todo lo que es la parte biomecánica, que es la que, digamos, estudia la osteopatía. La osteopatía es una técnica que trata de equilibrar, mostrar al sistema un equilibrio, y ese equilibrio es el que se traduce en mejoría, en bienestar, en salud, ¿no? Propiamente dicho, del paciente. Aquí lo que vamos a ver en este módulo de osteopatía y logopedia es el conocimiento de la etiología, el conocimiento del porqué, ¿no? Antes comentaba nuestra compañera Leire la estructura, si el odontólogo, el ortodoncista, el odontopediatra van a tratar de mejorar esa estructura del maxilar superior, maxilar inferior, va a tratar de modificar por medio de aparatajes esas estructuras que son muy interesantes para lo que es la parte que en realidad pues más tocamos, más vemos, digamos a nivel estético más nos importa, pero en realidad eso no se queda ahí. Ahí es donde hay que tratar de empezar a conocer un poco qué es lo que se traduce en ese tipo de trastornos, porque ¿cuál es la función? ¿Cuál es lo que está provocando el problema? ¿Qué es lo que está provocando el problema? ¿Es la función? ¿Es la estructura? Vamos a decir que aquí hay una confluencia de las dos cuestiones, estructura y función. La estructura, por un lado, que va a modificarse por medio de aparatajes, que está muy bien. La función, que la vamos a tratar por medio de ejercicios, por medio de masajes, por medio de presiones a nivel logopédico. Muy bien. Tenemos otras cuestiones como la respiración. La respiración es algo que nos llenamos la boca desde el punto de vista de la logopedia y que se conoce bien poco del tratamiento. El tratamiento etiológico de la respiración, o sea, no en sí el saber respirar, que está muy bien, pero ¿cuáles son las funciones respiratorias? Estamos hablando del sistema estomatognático. ¿Qué es el sistema estomatognático? El sistema estomatognático está también en la respiración. La respiración no es algo que decir, no, es que no sabemos respirar, pero bueno, vamos a ver. Todos nacemos con una facilidad innata de poder realizar cualquier tipo de cuestiones y ahí está la respiración. Entonces, cuando a alguien se le trunca esa respiración, cuando alguien tiene una respiración inadecuada, es por alguna razón. Pues esa es la razón por la cual tiene que estar la osteopatía ahí. Esa es la razón por la cual el osteópata, el logopeda osteópata, va a eliminar de una raíz y va a tratar de mejorar esa función respiratoria que puede estar alterada o modificada por la postura, puede estar alterada o modificada por una alteración diafragmática, por una descoordinación de los diafragmas, por una alteración mucolítica que no curse con ninguna mejoría porque hay una reverberación, ¿no? de esas disfunciones a nivel inflamatorio. Pues todo esto, desde el punto de vista osteopático, se trata muy bien y se trata siempre de buscar, como digo, la etiología y el equilibrio de ese sistema. Como conocimiento también de la enfermedad, porque el conocimiento de la enfermedad es importante, saber en qué estamos metidos, saber qué es lo que está pasando y de qué forma, ¿no? ¿Cuál es la etiqueta de esa situación por la cual el paciente está pasando? Y en realidad tratar de mejorar ese sistema de una forma adecuada, ¿no? El conocimiento de las relaciones, muy importante. O sea, a día de hoy, la logopedia dista un poco todavía de tener el conocimiento exacto de la fisiopatología o anatomofisiología que debería de tener.
Quiero decir que en este sentido yo soy una persona que he dado muchos cursos, estoy dando muchos cursos a nivel de todo, de toda la península, incluso hasta fuera de España, y veo falta de ese razonamiento a nivel de relaciones, ¿no? Las relaciones son muy importantes, es decir, no podemos pensar que una alteración puramente respiratoria sea porque no se respira bien. O sea, no nos quedemos ahí. Tenemos que tratar de ser conscientes de que eso se produce por algún tipo de razón, por alguna situación concreta que es la que está provocando ese tipo de trastorno. Ahí está la relación entre un problema diafragmático, que puede estar contracturado por cualquier tipo de alteración. Una congestión hepática, por ejemplo, puede estar alterado por una alteración vertebral de la vértebra cervical 3, cervical 4, que es de donde emerge el nervio frénico, que es el que actúa a nivel del centro frénico del diafragma. Pues ahora os acabo de comentar una relación. Fijaros dónde me he ido hasta la mitad del cuerpo y he subido otra vez hacia arriba. Quiero decir, eso es lo que tiene que tener. Esos conocimientos son los que tiene que tener el logopeda para que pueda hablar en propiedad y con propiedad ante una situación dada y concreta y pueda manejar una serie de herramientas que les sean factibles para poder determinar un éxito correcto y adecuado de su terapia. Y el conocimiento de las funciones. La función del diafragma, tan importante en la respiración. Y hablo del diafragma por no hablar de la función, digamos, de los palatinos, de las estructuras bucodentales, bucofonatorias, que son tan importantes a nivel de osteopatía craneal. El manejo de la osteopatía craneal en logopeda debería ser algo que debería estar ya en las universidades o tratar digamos, de formar a los logopedas de una forma mucho más integrativa, sería la palabra, ¿no? Luego, pues, la aplicación de la logopedia, pues, en medicina, en fisioterapia, en podología. He querido poner todas estas especialidades porque la osteopatía entra dentro de todas ellas. Cualquier persona que veamos aquí, cualquier especialidad de estas, debería de conocer la osteopatía como técnica para apoyarse dentro de una terapéutica dada o concreta. Luego existe el especialista en osteopatía, que es el conocedor exactamente de todo el sistema a nivel estructural y a nivel morfológico. Pero qué duda cabe que es muy importante que no, o sea, vamos a ver, desde el punto de vista objetivo, el logopeda no va a saber, no va a ser médico, no va a ser fisioterapeuta, no va a ser podólogo, no va a ser odontólogo. Es decir, pero sí que tenemos que conocer las particularidades de cada especialidad para conocer que un problema, por ejemplo, de una función incorrecta, de una posición incorrecta que viene dada por un trastorno a nivel de los pies, podamos decirle a este señor o a esta señora o a este niño que debe de visitar a un podólogo para que le estructuren esa particularidad, porque nosotros queremos que esa función de posición incorrecta, de una mala posición, una mala postura, se vaya corrigiendo mucho mejor y que nuestra habilidad logopédica o terapéutica se vea incrementada porque conocemos, evidentemente, esa particularidad y esa especialidad. No podemos ser podólogos, no podemos ser fisioterapeutas, no podemos ser médicos para hacer logopedia, o no podemos ser osteópatas. Os pongo este ejemplo para que identifiquéis que sí que tenemos que conocer esas particularidades y tenemos que desarrollarlas entre comillas, en la medida que podamos y que a partir de ahí sepamos tratar bien a nuestros pacientes. Así pues, la logopedia y la osteopatía debería de ser una terapia, la logopedia debe ser una terapia integrativa. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando la parte superior del cuerpo, pero qué duda cabe que la parte superior del cuerpo es muy interesante, al igual que la parte inferior, es decir, todos somos unos y que al final nuestro sistema está coordinado por diferentes estructuras y estas estructuras son las que integran nuestro sistema y nos hacen vivir y ser como somos, ¿no? Entonces, el englobe
a la medicina convencional y a la natural para poner a disposición del paciente todos los instrumentos posibles para su curación, sería lo que de alguna forma interesaría y que es lo que de alguna forma queremos trasladar en este módulo a todos los estudiantes de este máster. Y por mí ya, pues ya todo lo que os he comentado, creo que ha quedado bastante claro un poco pues todo lo que he querido trasladaros. Si hay algún tipo de pregunta, pues luego al final ya nuestra compañera Leire, la directora del máster, ya os dará paso. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ismael, a ti por la participación, que nos parece muy interesante. Voy a volver con mi presentación para terminar de comentar los aspectos de seminario, TFM y el vídeo final. Y bueno, vamos con el comentario del tema de los seminarios. La metodología de los seminarios, como os he comentado al principio, van a ser semipresenciales y se van a celebrar en las ciudades conclaves de España, como pueden ser Madrid, Valencia o Valladolid, en las cuales la Universidad Europea Miguel de Cervantes cederá sus instalaciones para que realicemos este tipo de intervenciones y de reuniones. Pero no debemos preocuparnos porque es interesante acudir a este tipo de seminarios de forma presencial por la manera en la que están planteados de forma práctica, porque hay cosas que no solo con la teoría se pueden llegar a entender y a manipular y a obtener destreza, pero en el caso de que el alumno o la alumna no pueda acudir por cualquier razón, por cuestiones de trabajo, por distancia, por tiempo, por fecha, todos los seminarios van a estar reproducidos en streaming, es decir, en videoconferencia, por tanto quedará grabado y por supuesto el alumno podrá acceder a este tipo de información desde cualquier parte del mundo. La duración de los seminarios está prevista para que duren un día y una duración de 8 horas. La asistencia puede ser, como ya he comentado, presencial o en streaming mediante videoconferencia. Y en los seminarios puramente presenciales, Aula Cedesna se compromete a contratar un profesional en cuestión citado en diversos puntos o en un punto en concreto para poder acercar ese seminario a cuantos más alumnos posibles. Nuestro objetivo es que esto llegue a cualquier parte y que todos podamos beneficiarnos de este tipo de formación tan interesante y tan puramente práctica como van a ser los seminarios que hemos organizado en este máster. Concretamente van a ser 4 que engloban un poquito la formación que se puede quedar un poco más peliaguda y que puede tener un poquito más de confluencias y que queremos aclarar. Por tanto, el primer seminario será el de odontopediatría, en el cual la odontopediatra va a presentar herramientas y aspectos en el trabajo multidisciplinar en logopedia. Se va a encargar de darnos a conocer, pues eso, con qué trabajan, como decía Ismael hace unos momentos, conocer para hablar en propiedad y para saber nosotros cómo se trabaja, qué tipo de terapia está más indicado, para que podamos remitir a los pacientes, podamos derivar con propiedad y con razonamiento clínico. Seguidamente se hará el seminario de osteología, en el cual el osteópata nos presentará las técnicas, las manipulaciones, las maneras, los masajes, todas las herramientas que se necesitan para llevar a cabo pues, los aspectos más distintivos y más importantes de la asignatura de osteología aplicada a la terapia miofuncional. Luego tendremos otro seminario en el cual vamos a acercar a todos los alumnos, vamos a tratar de acercar la aparatología de la terapia miofuncional, cómo se utiliza, para qué sirve, de qué disponemos en el mercado, cuáles son sus funciones, dónde podemos adquirirlas, para que lo podamos palpar y para que lo podamos aprender a utilizar.
Y finalmente vamos a tener el seminario de técnicas complementarias a la terapia miofuncional, como os he comentado, de la aplicación puramente práctica, pues cómo se programa un TENS, cómo se programa un EMS, para qué tipo de patología, pues según si es una disfagia o si es un bruxismo o si es la estética facial, cómo se aplica la electroestimulación en la estética facial, el masaje facial, cuáles son los distintos vendajes neuromusculares aplicables en logopedia que pueden beneficiar a la terapia miofuncional de cualquier aspecto, ya sea de disglosia, de dislalia, de respirador oral, en fin, pues todo lo que compone la terapia miofuncional en todos los sentidos, la crioterapia, la termoterapia y cuáles son todas las aplicaciones prácticas, cuáles son los procedimientos más importantes a seguir, a programar y a tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de técnicas complementarias que, como os he dicho, complementan pero nunca sustituyen la terapia miofuncional convencional. Para esto están dirigidos estos seminarios más importantes que son, pues eso, a poder ser presenciales, pero si no serán retransmitidos o pondremos un profesional en otro punto para que la mayoría del alumnado se pueda beneficiar. Pasamos a comentar el TFM y cuál es la metodología de evaluación. El TFM es el trabajo final de máster para el cual es requisito indispensable tener aprobadas todas las asignaturas con un mínimo de 5, ¿vale? Se va a realizar una evaluación sumativa, que quiere decirse que el 70% va a ser el trabajo del TFM y luego el 30% va a ser la defensa, que también será en streaming y será pues ante un tribunal que seremos nosotros mismos quien, pues cada tutor de cada TFM estará al cargo junto a más autores para poder valorar este tipo de trabajos de final de máster. El TFM podréis elegir entre 3 itinerarios. El primero será la exposición de 3 casos clínicos con el diseño de una intervención de un caso único, es decir, expondremos 3 casos y luego os dedicaréis a realizar un plan de intervención de uno de esos 3 casos descritos. En segundo lugar, el itinerario B sería la elaboración de un programa de intervención concreto para una patología, para un paciente, para lo que vosotros consideréis oportuno. Y el tercer itinerario sería el diseño de nuevas TICs aplicadas a la logopedia, ¿vale? De nuevas herramientas tecnológicas, recursos y demás para proceder con un paciente en concreto o con un grupo de pacientes. En cuanto a las convocatorias y las fechas, la primera convocatoria está prevista para el 13 de julio del 2020 y la segunda convocatoria para el TFM para el 14 de septiembre del 2020. A continuación, todo esto lo tenéis descrito en la memoria, en las guías didácticas y demás que están disponibles en Aula Cedesna, pero aquí tenéis un detalle de cuándo comienza y demás la primera convocatoria del TFM. Y a continuación la segunda convocatoria de TFM para entregar pues esto en septiembre. ¿Vale? Todo esto está disponible en Aula Cedesna y en todos sus descargables de PDF del máster de terapia miofuncional y motricidad orofacial. Muy importante, Aula Cedesna quiere tener un detalle con los 10 primeros inscritos. Cabe decir que solo quedan 2 plazas libres, pero que para los más rápidos existe un descuento de 950 € hasta los 10 primeros inscritos. Quedan 2 plazas disponibles para poder beneficiarte de este súper descuento en el precio final del máster, que al final pues es un descuento bastante importante, ¿vale? Los 10 primeros tenéis esta especie de beca con la que Aula Cedesna quiere premiar vuestra confianza y vuestra fidelidad. Ya terminando, quiero comentaros que nuestro modo de aprendizaje nos diferencia del resto, porque es un modo de aprendizaje digitalizado, didáctico y sin desplazamientos. Desde cualquier lugar del mundo
vosotros podéis recibir esta información, aunque viajéis, aunque os mudéis, aunque seáis de fuera de España, se puede acceder a este tipo de máster sin ningún tipo de problema porque estamos conectados mediante la plataforma virtual, correos electrónicos y demás. Los recursos virtuales que hemos diseñado son screencasts, es decir, vídeos en vivo sobre temas y apoyados sobre una presentación de PowerPoint en la que nosotros mismos desarrollamos, tal y como estamos diciendo ahora, todos los temas de forma real. Actividades aceleradoras y estimuladoras que siempre van a tener un buen feedback y nuevos planteamientos, nuevos itinerarios y que al alumno le hacen reflexionar realmente y tomar decisiones y simular cómo sería esto en la realidad y qué caminos debería de elegir y demás. Plantillas multimedia con las que pues vamos a seguir aprendiendo pues en forma de ubicar puntos en una imagen, rellenar tablas, relacionar conceptos. Escenarios simulados, como os he comentado, pues escenarios prácticos simulados en los que tenemos que tomar decisiones, elegir entre opciones, cuál sería lo mejor, cuál sería el siguiente paso y mucho más es lo que se está trabajando y diseñando para vosotros, para que todo esto dé comienzo en octubre de 2019. ¿Y cuáles son nuestros mayores principios? Pues una práctica interventiva que esté basada sobre todo en la práctica puramente dicha, un feedback para el alumno para que todo quede claro, quede clarificado, quede justificado por qué es esta opción y no es otra, si eliges esta, por qué te has equivocado, que esté todo bien relacionado para que al alumno le queden cuantas menos dudas posibles. Si hay dudas, estamos ahí, estamos al otro lado de la pantalla y se resuelven, se hacen dudas al profesor, una tutoría y sin ningún tipo de coste ni para nada. Al contrario, es un placer para nosotros poderlo explicar y que todo quede súper clarificado. Los autores, como no, pues están altamente cualificados y han trabajado en múltiples aspectos de la logopedia, logopedia clínica, logopedia hospitalaria, logopedia escolar, y entonces están altamente cualificados todos los que hemos seleccionado. Y, pues como no, estamos unidos, confiamos en la multidisciplinariedad de la intervención y pues estamos a vuestra disposición. Así que sin más, os voy a proyectar este vídeo y luego daremos final al webinar. Un momento. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a ello. Si no se oye cualquier cosa, me lo hacéis saber. El aprendizaje basado en la resolución de problemas, ABP, es un método en el que los alumnos tienen un papel activo. Es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión. Como su nombre indica, se debe resolver un problema y son los alumnos los que tienen el reto de encontrar la solución. Lo harán trabajando en equipo, buscando y recopilando información mientras el maestro tiene el papel de guiarles. Además, un aspecto importante a nivel educativo es que este método favorece a motivarles a querer aprender, ya que cuando los alumnos encuentran la solución surgen otras incógnitas que querrán resolver. Estar tan involucrados les motiva a aprender y despierta su curiosidad. Desarrollan habilidades que también les servirán en el futuro, como la creatividad, la adaptación a los cambios, el razonamiento, la lógica o el pensamiento crítico. En Aula CEDESNA abordamos otros factores de aprendizaje como el aprendizaje receptivo. Aquellas dinámicas de aprendizaje en que el sujeto que aprende únicamente debe comprender, entender, el contenido para poder luego reproducirlo, sin que medie ningún tipo de descubrimiento personal. Aprendizaje por descubrimiento. Caso contrario al anterior, implica que el sujeto que aprende no reciba la información de manera pasiva, sino que descubra los conceptos y relaciones según su propio esquema cognitivo. Aprendizaje repetitivo.
Se basa en la repetición del contenido a aprender, para fijarlo en la memoria. Es conocido como caletre o aprender a la letra. Aprendizaje significativo. Aquel que le permita al sujeto poner en relación el nuevo contenido con lo que ya sabe, incorporándolo y ordenándolo para darle sentido según aprende. Las teorías cognitivas, posteriores a las conductistas, comparten con ellas algunos de sus principios, pero haciendo énfasis en el rol mucho más activo de quien aprende, ya que emplea en ellos sus esquemas mentales y su enciclopedia de mundo, en base a lo que les resulta significativo. El aprendizaje basado en la resolución de problemas, ABP, es un método en el que los alumnos tienen un papel activo. Es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión. Como su nombre indica, se debe resolver un problema y son los alumnos los que tienen el reto de encontrar la solución. Lo harán trabajando en equipo, buscando y recopilando información mientras el maestro tiene el papel de guiarles. Además, un aspecto importante a nivel educativo es que este método favorece a motivarles a querer aprender, ya que cuando los alumnos encuentran la solución surgen otras incógnitas que querrán resolver. Estar tan involucrados les motiva a aprender y despierta su curiosidad. Desarrollan habilidades que también les servirán en el futuro, como la creatividad, la adaptación a los cambios, el razonamiento, la lógica o el pensamiento crítico. En Aula CEDESNA abordamos otros factores de aprendizaje como el aprendizaje receptivo. Aquellas dinámicas de aprendizaje en que el sujeto que aprende únicamente debe comprender, entender, el contenido para poder luego reproducirlo, sin que medie ningún tipo de descubrimiento personal. Aprendizaje por descubrimiento. Caso contrario al anterior, implica que el sujeto que aprende no reciba la información de manera pasiva, sino que descubra los conceptos y relaciones según su propio esquema cognitivo. Aprendizaje repetitivo. Se basa en la repetición del contenido a aprender, para fijarlo en la memoria. Es conocido como caletre o aprender a la letra. Aprendizaje significativo. Aquel que le permita al sujeto poner en relación el nuevo contenido con lo que ya sabe, incorporándolo y ordenándolo para darle sentido según aprende. Las teorías cognitivas, posteriores a las conductistas, comparten con ellas algunos de sus principios, pero haciendo énfasis en el rol mucho más activo de quien aprende, ya que emplea en ellos sus esquemas mentales y su enciclopedia de mundo, en base a lo que les resulta. El aprendizaje basado en la resolución de problemas, ABP, es un método en el que los alumnos tienen un papel activo. Es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión. Como su nombre indica, se debe resolver un problema y son los alumnos los que tienen el reto de encontrar la solución. Lo harán trabajando en equipo, buscando y recopilando información mientras el maestro tiene el papel de guiarles. Además, un aspecto importante a nivel educativo es que este método favorece a motivarles a querer aprender, ya que cuando los alumnos encuentran la solución surgen otras incógnitas que querrán resolver. Estar tan involucrados les motiva a aprender y despierta su curiosidad. Desarrollan habilidades que también les servirán en el futuro, como la creatividad, la adaptación a los cambios, el razonamiento, la lógica o el pensamiento crítico. Abre el micro. Sí, voy. Un momento. Ya, vale. Bueno, con todo esto quería cerrar este webinar con la proyección del vídeo en la que habéis podido ver cómo trabajamos, cómo hacemos las actividades, cómo hacemos los escenarios simulados, las actividades estimuladoras, las plantillas multimedia, pues eso, siguiendo un proceso en el que el alumno se tenga que replantear y sea él mismo el que tenga que resolver todos los conflictos y elegir itinerarios y demás para que todo esté justificado y vayamos aprendiendo. Muchas gracias por vuestra atención, por estar ahí, porque al final sois vosotros quien dais sentido a este proyecto que con tanta dilación hemos preparado. Y nada, os esperamos en el máster, que dará comienzo en breves, en el 1 de octubre de 2019. Y sin más, gracias por atendernos, por dedicarnos vuestro tiempo y por tener interés por todo lo que estamos preparando. Gracias. Ahora si tenéis alguna pregunta, podéis hacernosla a través de, podéis abrir micrófono o a través del chat lo podéis hacer. Ismael, no veo el chat. Es porque lo tienes escondido. Hay una pestaña en la parte derecha, sí, de color verde. Sí. Dale a esa pestañita para que se abra.
¿No tenéis ninguna pregunta, ninguna duda? Luis, Esther, todos los que estéis por ahí, si tenéis alguna preguntita, pues bueno, la hacemos directamente. Podéis abrir el micro, ¿eh? O podéis, a través del chat, lo podéis hacer. No te preocupes, Esther, porque el vídeo este en breve lo vais a tener colgado en la página web, en cedesna.es, en lo que es la multimedia, en la sala multimedia. Y podéis acceder en el momento que queráis y podéis volverlo a ver sin problema, ¿vale? Muy bien, pues por mi parte también muchas gracias por estar ahí, por haber asistido. Leire, ¿quieres comentar alguna cosita más? Si no, ya damos por concluido esto. Leire. Nada, sin más, y si todo el mundo está conforme y espero haber cumplido vuestras expectativas, que si quedan dudas podéis seguir escribiéndonos y estamos en contacto en Aula Cedesna, en cedesna.es, www.cedesna.es o en Aula Cedesna o a través de Aula Cedesna, se plantean dudas y esperamos pues vuestras dudas o vuestras matrículas o esperamos que os haya sido de interés. Pues nada, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, buenos días. Adiós.